Buen día a todos. Yo soy docente de la cátedra de neurología encargada del módulo de epilepsia. En esta primera parte vamos a hablar un poco de definiciones, de clasificaciones de epilepsia, diferencia entre una crisis epiléptica provocada y no provocada. Luego veremos cómo se hace el diagnóstico, tratamiento y por último la urgencia en epilepsia, que es el estatus. Bueno, la epilepsia es una de las patologías neurológicas más frecuentes, a predominio en niños y en adultos mayores, que se caracteriza por las crisis epilépticas recurrentes, y estas se originan por descargas excesivas neuronales hipersincrónicas, las cuales nos van a dar manifestaciones clínicas y paraclínicas. Bueno, en este cuadrito van a ver cómo vamos a encarar esta primera parte, en la cual vamos a definir los tipos de crisis, los tipos de epilepsias que hay, qué es un síndrome epiléptico y cómo lo relacionamos etiológicamente, todo esto. ¿Qué es una crisis epiléptica? Es el evento clínico transitorio, estereotipado, brusco, rápido y autolimitado. Habitualmente una crisis epiléptica no dura más de 3 minutos, se autolimita luego y se debe a la descarga neuronal excesiva. Tener una crisis epiléptica no significa tener crisis epiléptica. ¿Cómo se clasifican estas crisis epilépticas? La última clasificación que hizo la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia las clasifica en comienzo generalizado, comienzo focal o de comienzo desconocido. Las de comienzo generalizado pueden ser con manifestaciones motoras o no motoras, como vemos en este cuadrito. Las de comienzo focal también pueden ser con manifestaciones motoras o no motoras y pueden tener o no compromiso de la conciencia. Esta crisis focal puede luego progresar a una crisis bilateralizada tónico-clónica, o sea, generalizada tónico-clónica. Las de causa desconocida es que no se sabe cómo comienzan en un principio, si es focal o generalizado. También pueden ser motoras o no motoras. Se dice que una crisis focal se da por descargas anómalas en un territorio o una red neuronal que está localizada solamente en un hemisferio, a diferencia de lo que son las crisis generalizadas, en donde las descargas se dan en redes neuronales que están localizadas en forma bilateral, tanto en la corteza como a nivel subcortical. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la epilepsia? Se dice que una persona es epiléptico cuando tiene una crisis o más en un lapso, una persona sufre 2 o más crisis en un lapso mayor de 24 horas y que no son provocadas por ninguna patología aguda o una injuria aguda. O una crisis, una sola crisis epiléptica, pero que se acompaña de algún evento clínico, alguna neuroimagen o alguna alteración en el electroencefalograma. ¿Cómo se clasifican las epilepsias? Acá tenemos 3 formas de clasificarlas, pero en la actualidad se clasifican según la causa, en genéticas, estructurales o metabólicas, o de causa desconocida. Un síndrome electroclínico o un síndrome epiléptico son aquellos síndromes que se identifican por la edad de inicio, tienen electroencefalogramas característicos y tienen un conjunto de crisis epilépticas también característica. Todo esto nos permite hacer el diagnóstico específico y nos va a ayudar esto para hacer el tratamiento correcto, saber cómo manejar este tipo de síndrome y qué pronóstico va a tener en el tiempo. Acá tenemos un cuadrito en donde tenemos diferentes síndromes electroclínicos, acá están ordenados de acuerdo a la época de inicio. Un ejemplo de un síndrome
electroclínico o un síndrome epiléptico frecuente de ver en los consultorios es la epilepsia mioclónica juvenil. Este tipo de epilepsia se presenta por primera vez en los jóvenes o en la adultez temprana, es más frecuente en mujeres, tiene como crisis epilépticas cardinales las mioclonías, pero también pueden presentar otros tipos de crisis epilépticas como son las tónico-clónicas generalizadas o crisis de ausencia. Las crisis mioclónicas son a predominio matinal y cuando lo estudiamos al paciente le solicitamos un electroencefalograma y característica de este electroencefalograma es el hallazgo de paroxismos de polipunta onda generalizadas. Bueno, entonces para cerrar esta primera parte tenemos que es una crisis epiléptica, cómo la clasificamos, que es una epilepsia y que hay algunos tipos de epilepsia que se pueden encuadrar en los síndromes epilépticos o electroepilépticos. Por último, vamos a hablar de las crisis epilépticas sintomáticas o provocadas. Son aquellas que se presentan al mismo tiempo o en estrecha relación temporal con una injuria aguda. El riesgo de que recurra a la crisis epiléptica depende de la causa. Es muy importante hacer el tratamiento específico de esa causa. El uso de drogas antiepilépticas se puede utilizar en algunas circunstancias en forma temporal, y el tratamiento con drogas antiepilépticas no cambia necesariamente el pronóstico de desarrollar una epilepsia en forma remota. Las causas de crisis epilépticas provocadas pueden ser causas metabólicas, causas tóxicas medicamentosas, causas estructurales o en relación al embarazo en la eclampsia. Acá tenemos algunos ejemplos, videitos con ejemplos de crisis epilépticas. En este primer caso vemos un chico que está con una crisis generalizada motora de tipo atónica. Perdón. En este segundo caso tenemos el registro de un paciente que está también con una crisis epiléptica generalizada motora, que comenzó con movimientos mioclónicos, luego tiene una fase tónica y por último hace los movimientos clónicos generalizados. En la clasificación, este tipo de crisis se define como una crisis mioclónica tónico-clónica. Tercer ejemplo que vamos a ver ahora es una paciente que tiene crisis generalizadas motoras de tipo mioclónica. Podemos ver en estos videos que estos pacientes se los está estudiando con un video G, que es un estudio funcional en el cual se registra con una videocámara el evento clínico y con un electroencefalograma la representación eléctrica de este evento clínico, de esta crisis. Por último vamos a ver una crisis generalizada de tipo ausencia, no motora, de tipo ausencia. Esta es una niña que está leyendo en esta oportunidad, está haciendo una tarea habitual y comienza con un episodio en donde se hace ruptura de contacto, se queda con la mirada fija, detiene la actividad que está realizando. Estos episodios duran segundos y el paciente se recupera inmediatamente y continúa con lo que estaba haciendo. Un segundo ejemplo de la misma niña. Bueno, ahí vemos cómo se recuperó, lo cortito que son este tipo de crisis. Bueno,
De epidemiología ya hablamos antes y no me quiero detener en esto porque voy a hacer muy largo el videíto, lo pueden consultar en cualquier bibliografía. ¿Cómo evaluamos a un paciente que tiene una primera crisis epiléptica? Primero debemos de determinar si es una crisis epiléptica o no, qué tipo de crisis es, vamos a estudiar las potenciales etiologías, las potenciales causas y debemos también determinar si es la primera vez que hace este evento o ya lo ha tenido previamente. El diagnóstico entonces con la anamnesis del evento, de los antecedentes heredofamiliares para ver si algún familiar tiene epilepsia, antecedentes perinatales, como es la hipoxia perinatal o el parto distóxico. También es importante interrogar si hay algún antecedente de un traumatismo del cráneo grave, años previos o en infancia. Vamos a hacer un examen físico, sobre todo enfocado en la parte neurológica, y vamos a solicitar métodos complementarios, un laboratorio de rutina para ver si hay algún hallazgo que nos pueda hacer sospechar de que la crisis es provocada. Vamos a pedir neuroimágenes, estudios funcionales, que ya los vamos a describir, y en ciertos casos debemos pedir o realizar una punción lumbar. Bueno, el electroencefalograma es el método complementario que se debe solicitar en todo paciente que sospechamos de una epilepsia. Tenemos que tener en cuenta que un primer electroencefalograma normal no excluye el diagnóstico, es de mayor sensibilidad si se hace lo antes posible y si se hace, por ejemplo, con deprivación del sueño. Podemos solicitar también en ciertas circunstancias para profundizar los estudios un video electroencefalograma. Más que nada nos sirve para aquellas epilepsias que tienen criterio de tratamiento quirúrgico, para ver bien dónde está el foco epileptógeno de esa epilepsia, para poder hacer el tratamiento específico, y en aquellos casos en donde no sabemos bien si está haciendo crisis epiléptica o son pseudocrisis. Aquí tenemos un trazado y un electroencefalograma, característica de las descargas, en este caso generalizadas, son paroxismos de punta onda generalizados.